que Él nos ha concedido hacer, hermanos, hasta este momento. Y bueno, este culto me corresponde a mí, me lo han dejado y yo me lo he apropiado todo. Así es que vamos a meditar un momento en la palabra de Dios en esta hermosa celebración y en este gran acontecimiento que es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a tener una breve meditación en este pasaje y les invito a abrir su Biblia nuevamente y vamos a continuar leyendo ahí mismo en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer alternadamente del verso 19 al verso 22. Amén. Y vamos a hacerlo alternadamente. Terminamos en el verso 22. Dice así la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Muy bien, hermanos, este hermoso pasaje, esta semana yo he estado leyendo los diferentes evangelios y buscando qué seleccionar, qué escoger. Cada año nosotros escuchamos acerca de este tema, de este mensaje de la resurrección de Jesús, y todos me gustaban mucho y yo he anotado todo porque, bueno, los que toman clase conmigo y los que me conocen un poquito más saben que si yo empiezo a hablar, avanzo, ¿verdad? Y estoy hable y me puedo llevar mucho tiempo, pero hoy no me voy a llevar mucho tiempo. Entonces vemos, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, estuvimos viendo ahí en el video lo que sucede antes de este momento. Y esta capítulo o estos versos que acabamos de leer nos dicen que cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? El primer día de la semana, ¿verdad? Cuando empezamos a leer el capítulo nos decía que el primer día de la semana fue María Magdalena al sepulcro, y la noche de ese mismo día, el primero de la semana, nos dice el verso 20, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Aquí vemos, hermanos, la primera reunión de cristianos en domingo. Es lo primero que nos dice este pasaje. Ellos estaban ahí, pero estaban escondidos, tenían miedo. Y el verso nos dice que estaban encerrados, ¿verdad? Y estaban todos ahí reunidos, temerosos, angustiados, llenos de pena y de dolor, muy preocupados por los acontecimientos de las últimas horas que ellos habían presenciado para Jesús. Esta situación que ellos habían visto, el arresto de Jesús, todo lo que pasó a Jesús, que nosotros hemos podido ver, tener una idea a través de una película, y una película muy cruda y muy fuerte de hace ya algunos años, pero ha sido de lo último que se ha producido. Y yo he escuchado que lo que esa película describe, a pesar de que es una película muy fuerte, son escenas muy, muy fuertes, no se asemeja ni a una mínima parte de lo que realmente padeció nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces ellos están ahí, temen. ¿Por qué están temerosos los discípulos y los que seguían, los seguidores de Jesús? Ellos temen que las autoridades, después de haber asesinado de esta manera al Señor Jesús, ellos vivan lo mismo, ellos también sean arrestados
y pasen por esta dolorosa experiencia de tormento y les den la misma muerte que le dieron al Señor Jesús. Pero estando ellos en esta condición, Jesús hace su aparición ante ellos. Jesús ya había aparecido antes a María Magdalena, como lo vimos ahorita en el video que describe lo que leímos, la primera parte que leímos del capítulo 20. Y yo había muchas veces leído este pasaje, lo estudié hasta para competir y me lo aprendí, y siempre entendí que cuando los discípulos vienen y entran corriendo, Pedro y Juan, vieron al sepulcro y vio, dice Juan, habla de sí mismo, dice el otro discípulo en el verso 8, vio y creyó, pero no creyó que Jesús había resucitado, creyó lo que María les había dicho. ¿Qué les había dicho María? Que habían robado el cuerpo de Jesús. Y ellos están muy preocupados por esto. ¿Qué van a hacer con el cuerpo de nuestro Señor? ¿Lo van a tirar? ¿Lo van a destrozar? ¿Qué va a pasar? Su dolor, su tristeza, su temor era tan grande que ellos no podían recordar que Jesús les había dicho: me voy a ir, pero voy a regresar. Y vendrá un consolador también. Entonces, estando en esta situación, el maestro aparece. El Evangelio de Marcos nos dice que María Magdalena es la primera en darse cuenta que el cuerpo del maestro no está, y va y les dice. Y estos dos discípulos corren y confirman las palabras de María, pero se alejan de ahí preocupados y regresan al lugar donde estaban todos reunidos. Pero María permanece ahí. Y ella nuevamente, como para por última vez ver el lugar donde estuvo el cuerpo de mi maestro, de mi Señor, para verlo por última vez, ella regresa y es donde Jesús se aparece a ella por primera vez. Y entonces, después de que ella tiene este encuentro con Jesús y que Jesús le dice: no me toques porque todavía no he subido a mi Padre, pero ve y anuncia a los hermanos que estoy aquí, ¿verdad? Entonces María corre y va. Entre tanto que ella corre y va, al llegar, el Evangelio de Marcos nos dice que cuando ella les dice: he visto a Jesús, ha resucitado como nos dijo, pero ellos no creen. Los acontecimientos que han vivido, de lo que ellos fueron testigos, los tiene cegados, los tiene completamente eclipsados y no pueden ni siquiera ante lo que María les está diciendo. Eso a ellas les hace recordar que Jesús ya les había avisado esto. No pueden hacerlo. Entonces no le creen a María. Entonces tenemos después en el verso 19 nos dice: Jesús viene a sus discípulos y se pone en medio y les dice: paz a vosotros, shalom. Estas palabras eran un saludo muy común en ese tiempo. El pueblo, los seguidores de Jesús, los primeros cristianos, se saludaban de esta manera. Sin embargo, al aparecer Jesús y darles estas palabras, no lo hace como un saludo. Jesús quiere que ellos descansen de toda esta situación de estrés, de angustia que han estado viviendo, y les dice: paz a vosotros. En este momento, Jesús, la fuente de paz, al decirles de esta manera, toma para ellos estas palabras un significado muy profundo. No es solamente un saludo. Y habiendo dicho Jesús esto, si me van siguiendo ahí en su Biblia, les muestra sus manos, sus heridas en sus manos y en su costado. Y los discípulos confirman esto que ellos ven: las manos traspasadas de Jesús y su costado les hace entender que verdaderamente este es Jesús que ha resucitado. Y entonces nos dice el siguiente, unas palabras más adelante, dice que ellos se llenaron de gozo. Textualmente dice: y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Después del Señor hablarles y decirles: paz a vosotros,
consigue el Señor que el miedo, el temor, la preocupación se vaya de ellos, se vaya de su corazón, y al mostrarles sus heridas, ellos se llenan de regocijo. Se regocijan con muy grande gozo los discípulos, y Jesús entonces vuelve a decirles una vez más: paz a vosotros. Y esta misma frase que antes la había dicho Jesús para llenar sus corazones de paz y poner sosiego en ellos, ahora los prepara para recibir un propósito para su vida. Paz a vosotros ahora está adelante o antes de Jesús entregarles la gran comisión. Y Jesús les dice, les da un sentido a sus vidas ahora que ellos se sienten perdidos. Su maestro, su líder, ha sido crucificado y ellos no saben qué va a pasar con ellos. Pero el Señor les dice: como me envió el Padre, así también yo les envío ahora. La comisión que Jesús está dando a los discípulos es para que lleven a cabo la misión de Cristo. Al recibir ellos esta misión, son transformados de discípulos a apóstoles. Y entonces ellos son enviados por Jesús. Y estas palabras les preparan para algo mejor que viene todavía. Y esto es el poder para realizar esta misión. Y este poder se los da el Espíritu Santo que ahora ellos van a recibir. En el verso 22 nos dice que habiendo Jesús dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En Génesis capítulo 2, verso 7, la primera creación empieza con el soplo de Dios sobre Adán. Al soplar Dios sobre Adán, le da aliento de vida. Y Adán, dice Génesis, ¿verdad?, se convierte en un ser viviente. Pero ahora el Hijo de Dios, Jesús mismo, está sobre los hijos y las hijas del Señor, soplando sobre ellos el Espíritu Santo. En esencia, Jesús les está diciendo que lo que Jesús ha hecho en el Calvario, que esta resurrección de lo que ahora ellos están siendo testigos al ver sus manos y su costado, ahora les hace posible para ellos y para todos los creyentes, hermanos. En ese momento ellos materialmente lo están viendo, pero eso no quedó solamente para ellos. Hasta nuestros días, estas palabras, estos hechos de Jesús al resucitar tienen vigencia para nosotros y para todos los creyentes. El bautismo con el Espíritu Santo. El poder para cumplir con esta misión que Jesús les está dando ahora. Este poder para servirle, que no está en nosotros, hermanos, los hijos de Dios, por la disposición que nosotros tenemos. No está en nosotros ese poder para cumplir lo que Jesús comisionó a estos discípulos en ese momento, por las capacidades, por el talento, por lo buenos que somos, no, hermanos. Este poder solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. Por su resurrección, la paz, el regocijo que han recibido los discípulos, el propósito o la misión que ahora están recibiendo y el bautismo con el Espíritu Santo también están a nuestro alcance. Esto lo hizo Jesús por ellos en ese momento y se los está diciendo, pero hermanos, esas bendiciones tienen vigencia hasta hoy. Para nosotros la han tenido a través de la historia de la humanidad a todos los creyentes que han estado recibiendo a Jesús como el Salvador de sus vidas. Y nosotros ahora también tenemos esto. Todo esto está a nuestro alcance. Jesús está en medio de nosotros, resucitado como Él dijo. Y ha prometido que por esto también
por la resurrección de Jesús también nosotros resucitaremos, hermanos. ¿Ustedes lo creen? En estos meses, en este año en el que hemos vivido esta situación de enfermedad y en el que todos sabemos de alguien. Yo recuerdo los primeros meses, hace como un año, y decían, ¿será cierto? No, es pura publicidad. Y los comentarios eran, a ver, ¿tú conoces a alguien que le haya dado la enfermedad? ¿Tú conoces? ¿Tú sabes de alguien? Y pues la mayoría de la gente no. Pero a la vuelta de un año, hermanos, en este momento todos nosotros sabemos de alguien que ha sido contagiado y que ha muerto. Y nosotros, hermanos, en mi caso, yo he perdido seres muy queridos de mi familia a causa de esta enfermedad, y yo me he aferrado a esta promesa del Señor. Mis seres queridos, por la obra de la salvación de Jesús, por la resurrección de Jesús, resucitarán un día. Y estaremos nuevamente juntos, les volveremos a ver. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. La resurrección de Jesús nos ha dado paz, nos ha dado regocijo en medio del temor, en medio de la angustia. Nos ha dado la promesa cumplida de la venida del Espíritu Santo y el poder para cumplir el ministerio y la misión individual que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado. Pero todo eso, hermanos, cuando nosotros terminemos en nuestra vida, se va a acabar también. Mas, como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos a vida eterna. Vamos a vivir la muerte física, la vamos a vivir. Pero como Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos y estaremos en la presencia de Dios. ¿Usted cree esto, hermano? Gloria a Dios por la resurrección. Déjenme ver si no se me pasa comentarles nada más. No, ya les dije todo. Entonces, hermanos, yo agradecida con el Señor por esta palabra, por esta verdad, por esta bendición tan grande, porque nosotros podemos, hermanos, año con año, recordar este milagro de Jesús que resucitó, pero ese milagro que no se queda nada más ahí, que también nos beneficia a nosotros y nos ha bendecido. El Espíritu Santo de Dios guiando nuestras vidas, ayudándonos a vivir la vida cristiana que Dios espera de nosotros y a cumplir con la misión y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros.